18, ¿sale? Que lo puedan tener ahí a la mano, por favor, hermanas. Y vamos a ver. Apocalipsis 18 del 1 al 3. ¿Quién lo puede leer, hermanas? Ahí vamos a empezar. Va a narrarse la caída de Babilonia. ¿Sí, hermana Male? Sí, lo leo. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Gracias, hermana Male. Vemos aquí cómo anterior, en el capítulo 17, se habla de la destrucción de la gran ramera, ¿no? Y aquí vamos a ver también cómo es la destrucción, cómo cae la gran Babilonia, ¿no? Que ya dijimos, la gran Babilonia y la gran ramera son las mismas, es lo mismo, ¿sale? Solamente que aquí en el capítulo 18 se va a hablar con mayor detalle sobre esta caída, ¿no? En el capítulo 17 se va a hablar de esta caída como de una mujer, de la mujer ramera, que es destruida. Pero aquí se va a hablar ya como tal del lugar, como el lugar de fornicación, de excesos, el lugar donde se desarrollaba todo esto, ¿sale? Pero al final son los mismos. Y se levanta este ángel, ¿no? Dices que se levanta un ángel y habla y dice, ha caído la gran Babilonia. Ha caído. En el versículo 1 dice que ha caído y en el versículo 1 y 2, perdón, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Dice que queda a tal punto destruida que es una habitación de lo inmundo, ¿verdad? Y también, ¿por qué dice que ha sido destruida? Dice, por su adulterio y excesos. Entonces, vemos en estos primeros 3 versículos cómo se habla de cómo quedará destruida la gran Babilonia y por qué será destruida. Será destruida, bueno, se quedará como un lugar espantoso, un lugar sucio, indeseable. Como bien decíamos, la Gran Babilonia, desde el Antiguo Testamento, se veía como este lugar de deleite, ¿verdad? Un lugar magnífico. Y sí, realmente, hasta arquitectónicamente, si ustedes buscan en internet, Babilonia tenía unos jardines muy bonitos, ¿verdad? Era un lugar, pues, que todos quisieran estar ahí, como es un lugar de deleite, incluso hasta en nuestros días, ¿no? Las grandes ciudades son muy atrayentes, ¿verdad? Muchas personas cuando van a un país, pues van a las ciudades a veces, ¿no? A Nueva York, ¿no? Aquí a la Ciudad de México, muchas personas que viven en el país aquí quieren venir aquí a la ciudad porque pues tiene cosas muy atractivas. Así también era Babilonia. Pero fíjense cómo hace la contraparte, ¿no? En un momento era un lugar muy deseable y cuando viene la intervención de Dios para Babilonia, queda como un lugar indeseable, algo espantoso, algo sucio, ¿sí? Vemos cómo Dios, en su intervención, al expresar su juicio, queda como lo más, eh, como algo rechazable para la gente. ¿Por qué? ¿Por qué queda así? Por su idolatría, por su entrega al mundo, por su entrega a los tesoros, que es justamente lo que dice en el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, esta ciudad centro de idolatría,
centro de los tesoros, de las riquezas, ahora queda al pie del furor de Dios. ¿Y hermanos? Entonces, no solamente hay que quedarnos con el Babilonia del Antiguo Testamento, ni con la Roma del Nuevo Testamento. Hay que verlo también en su sentido espiritual, ¿sí? En su sentido espiritual para todas las generaciones. Entonces, todos los poderes del mundo y quienes fueron infieles a Cristo entregándose a estos deleites, al final, lo que está diciendo aquí Juan, tienen su inminente final. ¿Sí, hermanos? Todos tienen su inminente final. Hoy podemos ver, como decía la hermana Male, a lo mejor en nuestro país y en otros países, cómo hay poderes que se deleitan, ¿no? Poderes que se deleitan en estas ciudades, ¿no? Incluso, eso es bien chistoso, ¿no? Eh, Hay zonas específicas en nuestra misma ciudad, donde si quieres tener, pues, deleites de fornicación, incluso de sodomía, hay lugares donde seguro lo encuentras, ¿no? La gente se va, conoce, por ejemplo, lo que es el por insurgentes, toda esta parte donde está la línea rosa, ahí, como un lugar donde hay mucho gay, ¿no? Mucho homosexual. Ujú, Y ahí hay gente que pues sabe que ahí puede hallar esos deleites, ¿no? ujú, Y uno hasta puede caminar en el metro y pasar y es algo muy normal. Entonces vemos así también como la gente, hay lugares específicos donde se puede hallar idolatría, ¿no? Mercados, ¿no? Al Sonora, ¿no? Bueno, ahí ya no es idolatría, sino hasta hechicería. Entonces, vean cómo todos esos poderes y la gente cristiana que luego se entrega a esos deleites, al final van a tener su inminente final, perdón. ¿Vale, hermanos? Eso es lo que está diciendo. Y todos esos poderes van a tener, al final, incluso aquellos que usaron su riqueza, usaron los deleites para sí y para hacer daño, van a tener su inminente final. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanas? ¿Todo bien, hermanas? ¿Sí, hermana Male? Ah, su micrófono, hermana, lo apagó. Ajá. No es una pregunta, es un comentario, ¿no? Sí, diga, hermana. A mí me impresiona aquí esta palabra que dice, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Y bueno, la palabra furor nos viene a la mente un desenfreno sin control, ¿no? Es algo tremendo lo que pasaba en Roma y lo que pasa en nuestros días, ¿no? Yo a veces me quedo, pues a veces no podría explicarte cuál sería mi asombro, mi enojo, mi espanto de que a veces yo entré viendo un video de López Obrador y enseguida entró otro video donde, pues lo que tú mencionaste, la sodomía, pero también con animales. Entonces yo me quedé así como que, ¿qué pasa? Sí, ¿No? Que meten un video que pues prácticamente te están leyendo el pensamiento de que te interesa y posteriormente te mandan otra información. sí, hermana, exacto. O sea, realmente eso es lo que la otra vez compartíamos con los varones, ¿no? Como incluso en el celular, yo le decía, hay veces que uno no busca contenido como este tipo de deleites para la parte sexual y así, y de pronto estás viendo videos y de pronto te sale un video de una mujer bailando, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente así actúa el mundo, así actúa justamente los deleites, el placeres, los de Babilonia, ¿no? Que te entregues, que rechaces la fidelidad a Dios para entregarte esos deleites. Pero al final, lo que está diciendo aquí Juan, justamente para los cristianos de ese momento, es que si ellos se entregan a esos deleites,
al final también ellos van a tener su inminente final. Entonces, resistan, deben de mantenerse firmes para que esos deleites no entren en su vida, para que ustedes no se entreguen a Babilonia. Más bien, ustedes permanezcan firmes en Babilonia y al mismo tiempo, porque al final, si ustedes se entregan, van a ser igual de destruidos con ellos. Ajá. Entonces, mejor vean lo que va a pasar con Babilonia, porque si no, porque si ustedes se entregan, va a pasar lo mismo con ustedes. Entonces, eso es lo que vemos en el primer pasaje, ¿no? Después vamos a Apocalipsis 18 del 4 al 8. Voy a pedir a Zulita que si lo lee por nosotros. ¿Sale, hermana? ¿Sale, hermanas? Sí, la palabra de Dios dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Muy bien, gracias, bonita. Entonces, Azulita, hermanos, acaba de leer justamente cómo hay dos mensajes aquí claves, ¿sale? Uno, el llamado al pueblo de Dios. ¿Qué dice en el versículo número 4? Si es en el 4, dice, salid de ella, ¿no? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Este salir de ella no es como que les está diciendo a su pueblo, ¿no? A los cristianos de ese momento, sálganse de Roma, ¿no? Váyanse de Roma, porque si no, pues va a ser destruida. Más bien les está haciendo un llamado a no participar en este mundo de seducción, no participar de los deleites, que se mantengan firmes y resistentes, ¿no? Dice, porque incluso dice más adelante, no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque si ustedes participan de este mundo de seducción, van a recibir también con ellos su castigo, ¿no? Entonces, por favor, más bien, un llamado claro a que los cristianos, a los que son su pueblo, se mantengan firmes, se mantengan alejados de participar en los deleites que la Gran Babilonia les hace y les atrae, ¿no? Por otro lado, también se habla de lo que pasa con la Gran Babilonia. En ese momento, dice, en un momento se burlaba, pero cuando venga la intervención de Dios y su juicio, caerá. Hoy se burla, pero mañana cae. Dice más adelante, ¿no? En el versículo 5 dice, eh, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, ¿no? Vemos que anteriormente dijo que han bebido del vino el vino, ¿no? El vino justamente también es un símbolo en la Biblia como de la ira de Dios. Entonces, sus pecados están acumulados y cuando Dios acumula, más bien cuando Dios habla de que Él tiene paciencia y que ha estado esperando un poco de tiempo a entrar con su juicio, quiere decir que esos pecados se han acumulado y en su momento va a expresar toda su ira, todo el vino de su ira. Entonces, hoy que se está burlando, hoy que está pecando y que está haciendo todo un desastre, todo eso se acumula para que en el día de la ira, paz, caiga con todo poder, ¿no? Y eso va a pasar, y eso es lo que también podemos ver en lo que va a pasar en nuestro mundo, en nuestro día a día, ¿no? Cada poder mundano y de deleite en la historia va a ser juzgado por Dios, hermanos. No solo Babilonia, también Roma y también todos los poderes que hoy vemos que se deleitan en la historia, será juzgado por Dios. Entonces, este es un llamado para los cristianos, para ti, para mi hermana, hermano, a que
podamos estar firmes, a que no participemos en esta gran Babilonia, ¿sí? Porque si participamos, seremos igualmente juzgados con ellos, ¿sí? Pero también un llamado a que, por ejemplo, en esta parte de la Babilonia, en el versículo número 8 dice, muerte y llanto y hambre será quemada con fuego. Perdón, más bien en el 7 dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. O sea, ella dice la gran Babilonia, yo soy como la reina, no me preocupo por nada, no voy a sufrir, ahorita estoy disfrutando, yo no veré llanto, pero lo que está diciendo Dios es que sí, en su momento serás quemada y vendrá el llanto, hambre y fuego. ¿Vale, hermanos? Entonces, hermanos, seamos firmes, que estemos firmes ante esta gran Babilonia. Y aunque veamos que esta gran Babilonia ahorita disfruta, se la está pasando bien, va a ser juzgada en su momento. Todos estos poderes van a ser juzgados. ¿Sale? Me gustaría también incluso ponerles un video. Este video me pareció muy, muy, muy bueno para poder hablar acerca de este llamado que le hace Juan a la iglesia de no participar en la Gran Babilonia. Este llamado a no participar lo vemos a lo largo de la Biblia y es un llamado a ti y a mí, que estamos también en una Babilonia también en este momento, ¿sale? En una Babilonia que nos llama a deleitarnos, a entregarnos a las pasiones, a entregarnos a las riquezas, a las cosas materiales de este mundo que nos ofrece. También es un llamado que nos dice, no participen, pero manténganse en Babilonia, pero no participen. Se los voy a poner este video. ¿Sí lo ven, hermanas? Ahí que está apareciendo. Lo voy a poner. En el año En el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén fue atacada por el imperio babilónico. Un año más tarde, la ciudad y el templo fueron saqueados y quemados. Miles de israelitas fueron sacados de su hogar y refugiados en la antigua Babilonia. Se convirtieron en exiliados. Así que ahora son una minoría rodeada de una nueva cultura con nuevos dioses. Ahora, algunos israelitas eligieron resistirse a Babilonia, haciendo revueltas o aislándose. Otros se rindieron, adoptando la manera babilónica de vivir y aceptando esos nuevos dioses como suyos. Y podrías pensar que esas son tus únicas opciones, pero el profeta Jeremías les dijo que hicieran algo totalmente diferente y sorprendente, que se instalaran, construyeran casas, plantaran jardines, hicieran crecer su familia y, todavía más sorprendente, buscaran el bien de Babilonia y oraran a Dios en favor de ella. Entonces, hay un tercer camino. Sí, no es comprometerse ni hacer una revuelta. ¿Y cómo luce? Bueno, hay un libro completo de la Biblia que explora esta pregunta. Es la historia de Daniel. Daniel fue uno de los israelitas que fueron llevados al exilio babilónico. Y ya que Daniel tenía linaje y educación real, fue reclutado junto con otros amigos para trabajar en la corte de Babilonia. Trabajar para el enemigo, eso sería comprometerse. O podrían ganar la confianza del rey y derrotarlos desde adentro. Eso es lo que uno esperaría, pero en lugar de eso, toman el consejo de Jeremías y eligen el tercer camino. Ellos sirven al rey de Babilonia, toman nombres babilonios y hasta su manera de vestir. Entonces buscaron el bienestar de Babilonia, pero al hacerlo no están abandonando sus tradiciones. Podría parecer así, pero en realidad no. Conforme sigues leyendo, la historia se enfoca en momentos donde ellos ponen un límite y eligen fidelidad a su Dios y se resisten a la influencia de Babilonia. Por ejemplo,
Bueno, cuando se les ordena que se inclinen delante del ídolo de Babilonia y que declaren fidelidad al rey como si este fuera Dios. Ah, ellos no van a llegar tan lejos. Exacto. Aquí es donde puedes ver su verdadera lealtad. Ello requiere que critiquen la idolatría al poder de Babilonia, su arrogancia e injusticia, pero lo hacen de manera no violenta, entregando sus vidas. Así que Dios reivindica a Daniel y a sus amigos por su fidelidad. Entonces servirían a Babilonia, buscarían su bienestar, pero su lealtad siempre estaba con Dios. Sí, eso es lo que Jeremías estaba visualizando. El camino del exilio es una combinación de lealtad y también de sublevación. Entonces todavía son exiliados, pero no desean Daniel y sus amigos ir a casa. Sí, de hecho Daniel creía que Dios iba a enviar un gobernante para derrotar a Babilonia y crear un verdadero reino. Ah, ¿y cuándo creían que este gobernante iba a llegar? Bueno, primero pensaban que iba a ser durante su vida, pero luego tuvo un sueño en el que descubrió que después de Babilonia vendría otro imperio opresor, luego otro y luego otro. Así que Babilonia cayó e Israel pudo volver a casa, pero ahora son gobernados por los sucesores de Babilonia. Así que ellos mantienen su mentalidad de exiliados, esperando que su verdadero hogar venga a ellos. Ellos continúan la misma práctica de lealtad y sublevación con cualquier nueva versión de Babilonia que venga, y eso nos lleva al tiempo de Jesús. El imperio de su época era Roma, gobernada por el César, pero algunos israelitas querían resistirse, mientras que otros se habían rendido y habían adoptado la cultura y los dioses romanos como propios. Pero mira cómo Jesús continúa con la lealtad subversiva de Daniel, como cuando dijo, está bien pagar impuestos al César, devuélvanle sus monedas. Pero luego dijo, no confundan al César con Dios. Dios es el único que merece toda tu vida y fidelidad. Entonces, el camino de Jesús es esta misma mezcla de lealtad y subversión. Sí, por ejemplo, él enseñó a sus seguidores a amar y hasta bendecir a sus enemigos, pero también fue arrestado por hablar en contra de los líderes corruptos de Jerusalén y Roma. Él criticó la idolatría de ellos al poder y eso le costó la vida, pero Dios lo reivindicó, levantándolo de los muertos como el verdadero rey de las naciones. El rey que Daniel había esperado. Sí, y Jesús prometió que un día su reino prevalecerá. Así que, hasta entonces, sus seguidores están viviendo en una especie de exilio. Sí, esta es la razón por la que el apóstol Pedro llama extranjeros y peregrinos a los seguidores de Jesús. Les dijo que respeten a las autoridades de cualquier lugar en el que vivas, que honren. Sí, y Jesús prometió que un día su reino prevalecerá. Así que, hasta entonces, sus seguidores están viviendo en una especie de exilio. Sí, esta es la razón por la que el apóstol Pedro llama extranjeros y peregrinos a los seguidores de Jesús. Les dijo que respeten a las autoridades de cualquier lugar en el que vivas, que honres y ames a todos, pero luego les recuerda que este no es su verdadero hogar. Todavía están viviendo en Babilonia. Pero, bueno, no estamos viviendo en Babilonia. Babilonia ya no existe. ¿O sí? En la Biblia, Babilonia se ha convertido en un símbolo que describe cualquier institución humana que demanda fidelidad a sus redefiniciones idólatras del bien y el mal. Está bien. ¿Cómo puedo buscar el bienestar de Babilonia mientras mi fidelidad es para alguien mayor? Sí, los seguidores de Jesús son llamados a vivir en esa tensión entre la lealtad y la subversión. Ese es el camino del exilio. Bien, hermanas. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Cómo vieron el video? ¿Cómo viste el video, Silvia? Pues nada más le entendí que al final eh, pues que a pesar de todo, pues tenemos que obedecer a Dios, no, tenemos que ser fiel a Dios. Es lo que entendí al final. Ok, ok. Gracias, Silvia. Sí, bueno, de hecho ese es el mensaje, ¿no? El camino del exilio, como dijo, es ser fiel a Dios y al mismo tiempo
vivir en este mundo obedientes, sirviendo incluso no al mundo, sino sirviendo a Dios al momento de obedecer a las autoridades, ¿no? Entonces, ese es el camino que debemos de tener los cristianos. Usted, hermana Male, ¿cómo vio el video? ¿Qué le entendió o no? No, sí, le entendí. Y vino a mi mente algo que posiblemente tenga mucha relación cuando al Señor Jesús le hacen una pregunta capciosa a los líderes de la iglesia y le dice, le muestran una moneda, ¿no? Dice, ¿de quién es esta? ¿Qué debemos darle el tributo a César, así o no? Ajá. Y el Señor Jesús le dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exacto. Y bueno, pues nos indica que nuestro deber ante las autoridades es obedecer las leyes impuestas por las autoridades, pero y servir, porque pues a veces servimos a veces al gobierno como azulita, ¿verdad? Pero que esto no, pero que esto no sea simplemente un estorbo para la adoración y la fidelidad para nuestro Dios. Sí, exacto, hermana. El texto de Apocalipsis, que estamos ahorita en el versículo número del 4 al 8, pues ya ven que también le hace, en Apocalipsis les hace ese llamado, salir de Babilonia, ¿no? Recordando que Babilonia en ese momento se está refiriendo a Roma. Les está diciendo no participen en los pecados de Roma, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Cuando estaba con Daniel, ¿no? En el pozo de los leones, ¿por qué estuvo ahí? Por no practicar el pecado de Babilonia. Y así, hermanos, vemos justamente cómo ese es el llamado a poder vivir en las Babilonias que estemos, ¿sí? Con fidelidad a Dios, no practicar. Ahora, Apocalipsis ya está en otro contexto, ya está en un contexto más de persecución, en un contexto más de donde el pueblo de Dios ya está siendo asesinado, donde sí, ciertamente están viviendo en Roma, pero la persecución hasta los lleva a huir, ¿no? Entonces, justamente por eso también, además de decirles que no participen, les está llamando a que, o les está mostrando que no solo al servir a Babilonia, como este video que nos habla de que se busca el bien de Babilonia, aquí ya se está hablando ya como en un sentido de juicio, ¿no? Babilonia ya se está yendo a lo más feo, entonces va a venir mi juicio sobre ellos, ¿no? Entonces ustedes tienen que mantenerse aún todavía fieles, con más fidelidad que nunca, ¿no? Entonces, ese es el camino que debemos de tomar los cristianos, hermanos. Y yo espero que lo hayan entendido. La Gran Babilonia, justamente lo que a nivel simbólico, como ya lo estamos entendiendo, pues básicamente es el mundo queriendo deleitarnos, pero el cristiano debe de estar firme ante los deleites, ante lo que se nos quiere imponer también. Debe de seguir firme y debe de recordar que si participa con ellos, pues también llegará el mismo juicio y la misma destrucción. Bueno, ahora vemos también en Apocalipsis del capítulo 18, del 9 al 20, que hay 3 lamentos. Estos 3 lamentos pertenecen a 3 tipos de personas que les duele que Babilonia sea destruida, ¿no? Se lamentan por Babilonia. El primer lamento lo vemos en los reyes de la tierra, versículo del 9 al 10. ¿Quién lo puede leer, hermanas? ¿Lo puede leer Silvia? ¿Repites la cita, Fer? Sí, el capítulo 18, versículo del 9 al 10. De Apocalipsis. Son 3 lamentos que vemos, ¿no? Fíjense, o sea, Babilonia es destruida.
pero hay gente que le duele que Babilonia sea destruida, ¿no? Pero no es porque le duela que Babilonia, ay, pobre, ¿no? Pobre Babilonia, está desenfrenada, pues más bien esta Babilonia, más bien les duele porque les afectó a ellos también. Sí, Silvia, ¿te escuchamos? Sí, huele. Los reyes de la tierra que cometieron pecado sexual con ella y que compartieron sus lujos, llorarán y se lamentarán cuando vean el humo de su cuerpo quemado. Se quedarán lejos de ella por miedo a recibir sus mismos sufrimientos y, y le dirán, qué terrible, muy terrible para ti, gran ciudad, poderosa ciudad de Babilonia. Tu castigo llegó tan solo una hora. Era hasta el 10, ¿verdad? Sí, gracias, Silvia. Vemos aquí cómo los primeros que se lamentan son los reyes de la tierra, ¿verdad? Dice que fornicaron con ella y han vivido en deleites y se llorarán y harán lamentación de ella cuando vean el humo de su incendio, ¿sí? Y al final dice, y bueno, dicen, ay, bueno, en la Reina Valera dice, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces vemos que los reyes, los poderosos de la tierra, al final se lamentan, ¿no? Porque el centro del poder, probablemente con los que, con lo que, más bien con que ellos participaban, se deleitaban, pues ahora, ¿qué pasa? Pues les duele, ¿no? Afectaron en cierta mente sus intereses, sus deleites, y por eso se lamentan de esa destrucción de Babilonia. El segundo lamento que vemos es con los mercaderes. Ajá. Ay, el segundo deleite que vemos es con los mercaderes y adinerados. Este pasaje está del 11 al 16, sí está largo, pero voy a tomar los pasajes más importantes. Por ejemplo, dice que los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Mm? Y empieza ahí a hablar qué tipo de mercadería tenía, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas, de perlas, de lino fino y púrpura. Si vemos, hermanos, cuando un rey, una nación colapsa, ¿qué es lo primeramente que se afecta? La economía, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hay guerra entre Ucrania y Rusia, también subió muchas cosas de alimento, no solo por el COVID, sino también por la misma enfrentamiento. ¿Por qué? Porque justamente eso, hermanos, se afecta este tipo este, de bienes materiales, y por eso también aquí los mercaderes están diciendo, ay, ¿por qué? Porque dice ahí, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Si se dan cuenta, estas personas, ¿en quién pusieron su confianza? Los mercaderes pusieron su confianza en el dinero que también producía Babilonia. Ajá, exacto. Y los reyes también en el poder que ellos tenían y transmitían. Y ahora que esta es destruida, pues ahora a quién le van a vender, ¿no? Ahora a quién, con quién van a poder hacer alianza. ¿Quién los va a cuidar ahora, ¿no? A estos que eran malvados y hacían equipo con ellos. ¿Sí? Todos ellos ponían su confianza en las cosas de aquí, ¿no? Y dice en el versículo, y también, bueno, más bien, vamos al tercer lamento. El tercer lamento que vemos son los navegantes marítimos. Eso lo vemos del 17 al 20. Le voy a pedir a mi mamá que está ahí con nosotros, que si nos puedes ayudar a leer del 17 al 20. Sí, está Apocalipsis 18 del 17 al 20. Perdón, Fer. Es que estoy en el celular.
Ah, ok. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. El versículo, ¿qué? El capítulo 18 del 17 al 20. Ajá. Sí, sí, estoy en el 18, versículo 17. Ajá, al 20. Sí. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad en la cual los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Más el 20 también. Al 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Gracias, Ma. Vemos también aquí que los navegantes marítimos, pues también tenían cierta confianza, puesta su confianza en la Gran Babilonia, ¿no? En Roma, en el Imperio. De hecho, Roma era el centro del comercio también, ¿no? Ven que Roma es como bueno, Italia, si ustedes pueden ver, y luego Roma, que es la capital, es una península, ¿no? ¿Sí lo han visto? Entonces venían muchos barquitos y hacían su intercambio de bienes. Si Roma pierde, si Roma es destruida, obviamente también ellos pierden, ¿sí? Entonces dicen, todas nuestras riquezas también van a caer. Entonces, vemos en estos tres lamentos, hermanas, que los malvados ponen su confianza en los placeres de la vida, pero cuando estos son destruidos, perecen junto con ellos, ¿no? O sea, vemos cómo al final todos aquellos que se deleitaron con Roma, con Babilonia, aquellas personas que se deleitan en los bienes del mundo, que están pensando en los bienes del mundo, ponen su confianza en ellos, al final perecen. Todas estas cosas materiales al final se destruyen, ¿no? Como dice el mismo Jesucristo, ¿no? Que no pongamos nuestra confianza donde eh, el, ¿cómo? La polilla y el orín corrompen, ¿no? Porque pues todo eso al final es pasajero, es destruido. Como bien dicen algunos, el dinero viene y va. Hoy puede alguien tener un carro y qué tal si al día siguiente le cae un espectacular o le cae un árbol y lo destruye, ¿no? ¿Por qué? Y hay gente que se afana con esas cosas y se entristece. Muchos también, las personas también que en un momento ponen su confianza en los placeres de la vida, en la moda, en la parte de las redes sociales y todo eso, al final eso va a decaer y al final será destruido y serán destruidos con ellos. Pero bien dice también la palabra, ¿no? Que pongamos más bien en las cosas espirituales, nuestra confianza en las cosas espirituales. Porque como dice Dios, su palabra no perece, su palabra no desaparece. Y como dice la misma Biblia, mismo Jesucristo dijo, aquel que permanece en mí, ustedes son los pámpanos y se permanecen en mí, no perecerán. Al final de cuentas vemos eso, hermanos, como los que perecen son los que ponen su confianza en estas cosas, en esos placeres de la vida. Estas cosas al final podemos decirlo, tienen su fecha de caducidad, pero la palabra de Dios nunca, y su palabra y su evangelio nunca. Entonces, por eso también Juan les quiere hacer el llamado a que se mantengan firmes, a que no pongan su confianza en estos placeres de la vida, porque al final eso tiene fecha de caducidad, tiene destrucción. ¿Sí? Y por último, pues tenemos ya unas tres últimas maneras en cómo dice que será destruida esta gran Babilonia. En los versículos del 21 al 24. Ajá, 21 al 24.
Lo voy a leer, hermanos. ¿Sí? Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo con el mismo ímpetu, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no será más en ti. Voy a dejarla hasta aquí un poquito. Dice que primero esta gran Babilonia será arrojada en el mar con el mismo ímpetu que será derribada Babilonia. Todos estos versículos tienen referencias en el Antiguo Testamento, hermanos. Si ustedes van a Jeremías 51 del 63 al 64, vemos también cómo ahí se habla de una piedra que se hunde. Pero esta piedra no era cualquier piedra, ¿no? También así es como una piedra, dice que es una piedra de molino. Imagínense una piedra de molino, es una piedrota así grande, ¿no? Si uno avienta una piedra de molino en el agua, como de ese tamaño, ¿será posible, una vez que esté hasta adentro hundida, hermanos, sacarla? Pues es muy complicado. Pues justamente así le va a pasar a la Babilonia. Se hundirá y ya nunca más se podrá levantar. Así a todos esos reinos, una vez que se hunden, son destruidos, ya nunca más se levantan. ¿Sí? Roma ya nunca más se volvió a levantar como lo que fue. Babilonia también menos, ¿no? Y así hay muchos imperios. Pero fíjense, todos estos imperios se han destruido a lo largo de la historia. Y la palabra de Dios y el Evangelio, esa permanece hasta el momento. El Evangelio de Jesucristo permanece hasta el día de hoy. Entonces es algo bien bonito. Y eso que también la iglesia fue perseguida. Se buscó incluso en un momento callar la Biblia, ¿verdad? Que no se pudiera compartir la Biblia en otros idiomas. Y aún así permanece la palabra. Vean, ¿no? Pero los imperios como estos no permanecen. ¿Vale? Una vez que son destruidos, caen. También dice en el versículo 22, dice, voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se irá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Dice ahí que ni música ni artificio, hermanos. Imagínense la vida sin música. Es triste. Básicamente lo que está diciendo ahí es que ya ningún tipo de artificio, ni música, ningún tipo de manera de poder desarrollarse después va a haber en esa nación. Pues nosotros vemos cómo en nuestra actualidad hay naciones que tienen, o bueno, los deleites de hoy en día tienen su propia música, ¿no? Y con la música promueven también otro tipo de excesos. Pues eso ya no más, ¿no? Una vez que venga el juicio final, o el juicio para este tipo de naciones como la Gran Babilonia de nuestros tiempos. Y también dice en Jeremías 25, bueno, más bien en el versículo 23, también dice ahí, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Pues también, ¿no? Cualquier tipo de amor, ¿no? Que pudieran haber tenido ahí Babilonia, ya desaparecerá. Dice, ¿no? Dice, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Cualquier tipo de relación que hubiera en ese tipo de naciones serán destruidas también. A eso se refiere este último versículo del juicio a la Gran Babilonia. Entonces vemos que la Gran Babilonia, cuando Dios interviene en su juicio a una nación que promueve los excesos y los deleites, la destruye por completo, hermanos. Termina con ellos por completo. No por nada, incluso vemos en la Biblia, como en el Antiguo Testamento, que cuando Dios intervenía en naciones como Canaán, destruía al esposo, a la esposa y al hijo. ¿Por qué? Porque cuando viene el juicio de Dios, viene de manera fuerte y interviene completamente de tal manera que los destruye.
Por último, hermanos, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, hermanas? ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a la Gran Babilonia? ¿Queda claro? Pues, hermana José, entonces sí entendió qué es la Gran Babilonia. Ah, ya no la escucho, hermana. Ponga su micrófono. Ahí no escucho. No se escucha, hermana José. No se preocupe. A ver si ahorita en la regla. Sí, porque yo sí la veo. Sí la vemos. Se ve. Pero no se preocupe, hermana. Sí, tiene que entrar ahí al Meet y ya de ahí ya se puede meter. Pero bueno, hermanos, respondiendo a la pregunta, ya para poder ir concluyendo, la Gran Babilonia, pues es justamente todo esto que atrae el mundo, atrayendo a las personas, a los deleites, a los placeres. Y como ya decíamos, al final todos esos deleites, todos esos placeres que se promovían en el mundo, pues van a ser destruidos junto con los que se deleitaban. Esa es la Gran Babilonia. La gente habla, bueno, esto ya es como ya a nivel como de interpretación a nuestra actualidad, pero hay gente que habla que, por ejemplo, en nuestra actualidad, hermanos, pues nuestro mundo que todavía tiene en cierta manera raíces cristianas, no tarda en unos 20 años en colapsar. Ya ahorita se está viendo ciertas resplandores de cómo varias naciones que tienen todavía fundamentos cristianos están colapsando, ¿no? En su cultura, en los valores, en la familia, y algunos han dicho que pues en la economía, ¿no? Algunos han dicho que no le dan a esta cultura que tenemos más de 20 años y después va a colapsar en muchos países, pues de muchas maneras, ¿no? Va a colapsar. Es lo que dice. Puede que sí, puede que no. Sin embargo, vamos a seguir viendo este fenómeno, hermanos, a lo largo de la historia. Y puede que después se levante otro tipo de nación buscando esos deleites, ¿no? Entonces, justamente retomando esto, en una perspectiva de escatología, hermanos, lo que decíamos del final de los tiempos, lo vemos así. La Babilonia va a ser destruida, pero después se va a levantar una con más fuerza, pero al final también va a ser destruida. Y después otra se va a levantar y así hasta que venga el fin de los tiempos. Todas al final son destruidas por el Señor cuando interviene. Entonces, a lo largo de la historia se levantarán y caerán Babilonias, pero en el juicio final perecerán completamente. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la historia, hermanos. Así que no se espanten si de pronto pues vemos como colapsar nuestra sociedad y como que decir, ay, es que esto es el final del mundo, ¿no? El fin del mundo. O cuando vemos cómo los valores en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, se van perdiendo, pues es algo que Juan, y a la luz de la revelación de Jesucristo, ha estado diciendo que pasa. Va a estar pasando, hermanos, va a estar pasando eso. No se sorprendan. Pero, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Permanecer firme. Ese es nuestro llamado. El mundo va a estar colapsando constantemente, hermanos, va a estar decayendo. Pero la iglesia tiene que mantenerse levantada y firme. ¿Y qué creen, hermanos? La iglesia va a seguir firme. ¿Por qué? Porque está en Jesucristo, el fundamento que es Cristo. Así que no tengan miedo, hermanas, de estos colapsos que vamos a estar viendo, de estas crisis, de estas cuestiones que vamos a ver. Probablemente Dios va a estar juzgando y al final lo va a seguir haciendo, pero la iglesia permanecerá firme y hay que seguir fieles. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Algo que quieran agregar?
hermana Male, mamá, hermana Silvia. ¿Todo bien? ¿Quedó claro lo de la Gran Babilonia? Sí, Bueno, hermano. y yo tengo una, y dentro de todo eso va a entrar también, me imagino que también, incluye lo que es el agua, ¿no? Bueno, en la mañana escuchaba un reportaje que decían que, que nos van a poner así como utilizar 20 litros de agua diario y vamos pues, no, así como hacer lo que nos alcance, ¿no? Bueno, 20 litros de agua es muy poco, pero yo tengo esa duda si también ahí va, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Me imagino que sí el agua, ¿no? Porque el agua pues ya se está escaseando y a lo mejor el agua va a ser más caro y pues bueno, es una cosa que también es preocupante, ¿no? Bueno, no sé si entre dentro de eso ahí. Claro, eso es importante, hermana. Bueno, aquí la Gran Babilonia tiene más un enfoque, hermana, en cuanto a los deleites, los placeres y todas estas cosas que van a ser destruidas, ¿no? Y quienes se entregaron van a perecer, ¿no? Obviamente también vimos en los capítulos anteriores que va a haber siempre estas cuestiones de crisis y dentro de eso podemos también agregar el agua, ¿no? Esto del agua no creo que es un problema actual, obviamente, pero por ejemplo, hermanas, ustedes que ya tienen experiencia, hermana Mal, hermana José, esto de la escasez del agua, ¿desde cuándo se ha dicho, hermanos? Bueno, yo desde que era niña, pues hubo escasez de agua. Cuando, Ajá. cuando nos venimos para acá no había agua, había que acarrear el agua. Entonces, administrábamos muy bien el agua. Entonces, ahora que yo veo a las jóvenes que lavan los trastes con el grifo abierto, como que me da el patatús, porque yo siempre administro el agua todavía, ¿no? Entonces, pues todo el tiempo ha habido escasez del agua en diferentes partes de la República. Claro, sí, obviamente este problema siempre se ha tenido, ¿no? Ahora no estoy diciendo bueno, pues hay que despreocuparnos y demás, no, al contrario, creo que los cristianos tenemos una responsabilidad. ¿Y por qué? Porque se nos ha llamado a ser administradores del mundo, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Sin embargo, obviamente la Biblia nos ha mostrado que estas cuestiones de escaseces, de situaciones, van a estar y nosotros debemos tener nuestra confianza plena en Jesucristo, ¿no? Eh, y sí, sí, Silvia, obviamente, imaginemos, ¿no? Eh, y aquí para relacionarlo con el tema, imaginemos que de pronto, ¿no? Llegan a decir, ¿saben qué? Pues la escasez del agua sí va a estar reducida, pero pues para que se les dé su agua correspondiente, no solo tienen que pagar, sino que tienen que ir a ciertas pláticas que tienen que ver con el aborto y estas cosas, y tienen que, pues, dar su fidelidad, en cierta manera, a tal partido para que puedan darles el alimento o el agua, ¿no? Obviamente, eso ya está mal, ¿no? Y es ahí cuando tenemos que estar firmes y decir, pues no, no, mi fidelidad primero está con Dios, ¿no? Que de hecho ya pasa en algunos lados, ¿no? Hay gente que le dicen, te doy tantos pesos por tu voto, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Ah, pues sí, toma, ¿no? Y eso pues no debería de ser, ¿no? La gente debe de mantenerse firme, debe decir, ¿sabes qué? Eso está mal. Como el comercial que decía, te voy a cruzar con la pepada, ¿no? Algo así de avión comercial, ¿no? Pero entonces, justamente eso, hermanos, ¿no? Es mantenernos firme. El mundo va a aprovechar y los deleites van a buscar aprovecharse de la necesidad de las personas, a aprovecharse de la ignorancia de las personas, pero el cristiano debe mantenerse firme. ¿Tu mamá querías decir algo, mamá? Ah, era condicionar, o sea, que te condicionan ya también. Ajá, sí, exactamente, ¿no? Que te puedan condicionar, ¿no? Entonces, a esas cosas podemos rescatar justamente de este capítulo, a mantenernos firmes, o incluso en tu trabajo, ¿no? A lo mejor te pueden decir, ¿sabes qué? Este,
pues te vamos a dar tantos vales, ¿no? Para que puedas tenerlos en tu tarjeta o así, pero es necesario que, no lo sé, ahí digas que eres una mujer, que sufre violencia en su casa, ¿no? O que tiene estas cosas en su casa y tienes que mentir. Pues no, tampoco está bien, ¿no? Muchas veces te condicionan y así actúa el mundo para que tú puedas disfrutar tanto de cosas de necesidad y a veces cosas que no son de necesidad, pero te deleitas en ellas, ¿no? ¿Sí, hermana Male? Sí, acordándome que, no sé, estaba tratando de recordar en qué parte de la palabra de los evangelios dice que la maldad se multiplicará. Entonces estamos viendo en este pasaje lo que nos escribió no recuerdo si es en los evangelios, no recuerdo qué cita es, sobre esta profecía, ¿no? De que estamos viendo que verdaderamente la maldad va a multiplicar. Por lo tanto, toda la sociedad se va a ver alterada, ¿verdad? Por intereses, pues, espirituales que no son de Dios, sino son demoníacas, ¿verdad? Entonces, como veíamos el video, ¿verdad? Que, pues, Daniel permaneció sirviendo a Babilonia, pero su fidelidad fue hacia Dios. Entonces, nosotros estemos preparadas en la palabra de Dios, en la comunión con Dios. Nuestra fidelidad debe de estar en Él y nuestra madurez, porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, no oramos, no estamos interesadas en saber la voluntad de Dios, pues en cualquier momento todo lo que tú acabas de ilustrar con las hermanas, pues puede suceder que nosotros seamos atraídos por eso. Sí, exacto, hermana, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos, hermanos. Yo creo que el texto es muy claro. A pesar, fíjense, de que se escribió para los cristianos de ese momento, Juan tenía mucho esa perspectiva. Tengan ustedes cuidado, manténganse firmes ante las atracciones de este mundo, de estos reinos que quieren imponerles, que buscan desviarlos. Tengan cuidado, manténganse firmes, pero sobre todo, no no participen de ellos y de su maldad, porque al final la maldad siempre, la maldad es una promesa de Dios, va a ser destruida por él. Y si tú te encuentras participando de la maldad, aunque sea por necesidad, aunque sea por ciertas cosas, pues vas también a ser destruido junto con esos deleites. Entonces, no, hermanos, hay que mantenernos firmes. Babilonia va a caer, pero su palabra nunca va a perecer. Jesucristo nunca va a perecer, ¿no? Tenemos un gran ejemplo de los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Cómo esta Babilonia, Roma, los perseguía y cómo los mataba. Y lo más sorprendente y lo más, ¿cómo te puedo decir? Lo más excelso era que a pesar de que los estaban quemando, ellos alababan a Dios, cantaban a nuestro Señor, ¿verdad? Y pues tenemos la palabra de Dios que nos ilustra cómo el Señor nos da la fortaleza, y no solamente en ese tiempo, tenemos aquí en Chiapas, en Oaxaca y en otros lugares, persecución por la palabra de Dios. Nuestros hermanos han sufrido en cuerpo, en alma, pero también han muerto por permanecer firmes, alejados de las atracciones, de los deleites y de no participar con el gobierno, con los poderes, ¿verdad? Entonces, yo muchas veces me he preguntado, Magdalena, ¿qué harías si hubiera persecución y en este momento te vinieran y te llevaran y dijeran que te van a matar? ¿Qué harías? Y me he quedado así pensando y diciendo, Señor, pues solamente estoy en tus manos.
Gracias, hermana Male. Sí, esto obviamente, evidentemente lo vivimos, ¿no? Se vive en nuestro país, se vive en otros países, ¿no? Esta persecución, esta búsqueda de que cedamos ante Babilonia y participemos con ellos y que podamos servirles negando nuestra fidelidad a Dios. No, hermanos, no cedan. Y también um, en cuanto no participen con ellos, hermanos. No participemos de sus pecados, más bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, pues ese es el destino para todos ellos, para todos los malvados. ¿Sí? Pero al final, si nosotros permanecemos firmes, aun en cuanto nos rechacen, o pueda, como dice la hermana Male, ¿no? Nuestras vidas ser comprometidas, pues vamos a estar bien aún así, porque en Jesucristo Él ya pagó todo, ¿verdad? Y ya no hay nada que preocuparse si Cristo ya pagó todo y ya hizo todo por nosotros. Entonces, esa debe ser nuestra esperanza, nuestra confianza. Y como Pablo dijo, no importa lo que hagan de mi cuerpo, ¿verdad? Sí, Nos pueden destrozar, nos pueden quemar, nos pueden hacer lo que quieran, pero nuestra alma va directamente con el Señor. exacto, hermana. Pues bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Y gracias a